Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la última de las lecciones en las que he dividido este estudio del proceso penal español y lo vamos a hacer con un tema que ciertamente es un tema muy actual, como lo es el uso de la tecnología en el proceso penal, el uso de la prueba digital, la obtención de material probatorio a través de herramientas tecnológicas, en general el uso o el desarrollo tecnológico y su influencia, como digo, en las labores de investigación criminal. Para ello, si se fijan, voy a tratar de diferenciar o establecer varios bloques temáticos dentro de esta lección. En primer lugar, voy a relacionar, como digo, la importancia que tiene el uso de la tecnología con ese nuevo o esa nueva amenaza a la que tenemos que hacer frente, a la que los estados se enfrentan, que es el cibercrimen, pero desde un punto de vista transnacional o internacional. Si recuerdan, cuando dedicamos la tercera de las lecciones a analizar los problemas de determinación de la jurisdicción a nivel internacional, pues lo focalizamos, lo centramos en una cuestión relevante como eran los llamados delitos a través de Internet o los ciberdelitos, ¿no? Del mismo modo, veremos cómo el cibercrimen quizás sea el paradigma de tipo delictivo en el que sí o sí necesitamos utilizar prueba tecnológica, necesitamos utilizar desarrolladas e importantes medidas tecnológicas de investigación, pero como veremos, estas medidas de investigación pueden aplicarse no solamente a delitos cibernéticos, no solamente a delitos de nueva tipología o delitos, como digo, donde está de por medio el uso de la tecnología. Como veremos, las diligencias tecnológicas de investigación se aplican evidentemente a cualesquiera tipos delictivos, desde los tradicionales, ¿no? Homicidios, secuestros, eh, agresiones sexuales, hasta los más recientes, los más modernos, como ataques informáticos, eh, robos de identidad, etcétera. Dentro de estas diligencias de investigación, como digo, relacionadas con el uso de la tecnología, voy a centrarme en una muy particular que también guarda relación, como veíamos en su momento, con la determinación del órgano judicial competente, ¿no? Con esos problemas de jurisdicción y competencia, como lo es la obtención de prueba electrónica. ¿A qué me refiero? Como sabemos, en un mundo físico donde las pruebas son tangibles, pues es muy habitual que éstas se encuentren en el lugar de los hechos, por ejemplo, ¿no? Allí donde se han producido el hecho delictivo, pues es muy habitual encontrar pues, los efectos o ciertos vestigios. Pero en el mundo virtual, esos vestigios, esos restos, esas muestras pueden encontrarse a miles de kilómetros. De modo que es importante también tener en cuenta aquí cómo la capacidad tecnológica nos permite llevar a cabo labores de investigación fuera de nuestras fronteras, sin que ello signifique que estamos invadiendo o sí la soberanía de otro país, ¿no? En este sentido, el debate actual, por ejemplo, en Europa, se centra en si la obtención transfronteriza de material informático, si supone o no una injerencia en la soberanía de otros estados. Me explico. Aquella persona que utiliza la nube, utiliza discos virtuales para alojar información, esos discos virtuales o esos servidores se encuentran en el extranjero. Cuando la policía accede vía remota a esos contenidos, a esos materiales encontrados o ubicados fuera de sus fronteras nacionales, la cuestión es, ¿están llevando a cabo una tarea, digamos, de investigación en el extranjero o por el contrario están llevando una legítima diligencia de investigación en su país, en su territorio, solo que se conectan, como digo, y acceden telemáticamente al extranjero, ¿no? Es una de las cuestiones, como digo, sobre las que me centraré a continuación. Y por último, analizada, como digo, estas cuestiones, pues terminaré con un tercer bloque en donde en general analizaré la debida proporcionalidad que se requiere o que se va a requerir entre el uso de la tecnología y la afectación a múltiples derechos fundamentales que pueden tener lugar en el proceso penal. Para ello, utilizaré dos ejemplos
dos ejemplos muy concretos de lo acontecido en el proceso penal español, de las reformas legislativas que han motivado y sobre todo de la jurisprudencia tan cambiante y tan compleja en dos cuestiones claves a la hora de analizar la proporcionalidad en cuanto a determinadas medidas de investigación. Me estoy refiriendo a las intervenciones corporales, a los registros y cacheos corporales, y me estoy refiriendo también a las intervenciones telefónicas, o a partir de ahora en general deberíamos hablar de intervenciones telemáticas, por cuanto el teléfono quizás sea la menor, o la línea telefónica quizás sea la menor de las líneas de comunicación utilizadas. Hoy en día todo es, como digo, a través de Internet. Bien, por lo que se refiere a ese primer bloque en cuanto al alcance del cibercrimen, pero sobre todo en general del uso de la tecnología en la comisión delictiva, decíamos que uno de los mayores riesgos, una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los estados es la lucha contra la delincuencia organizada y especialmente la lucha contra la delincuencia organizada de tipo transfronterizo. Se trata, sin duda, de una prioridad en las agendas institucionales, tanto de los estados como de las propias organizaciones internacionales, habida cuenta de la gravedad de los efectos que puede tener, como digo, el crimen organizado en una sociedad, en una economía globalizada, ya que hoy en día las organizaciones criminales tienen capacidad suficiente para atravesar, digamos, o expandir sus actuaciones fuera de las fronteras de cualquier país en particular, tienen esa capacidad de distorsionar e incluso de socavar los sistemas financieros de, como digo, de múltiples países, las instituciones democráticas y, lógicamente, corromper e influir en la integridad de los gobiernos. Si sumamos o si mezclamos el binomio crimen organizado con crimen tecnológico o cibercrimen o ciberdelito, lógicamente pues los resultados dañosos se incrementan exponencialmente, ¿no? En este sentido, como sabemos, el uso de la tecnología, la informática en general, ha revolucionado por completo la configuración de las relaciones sociales, comerciales, y también, lógicamente, ha revolucionado también el papel de la investigación o el papel que deben desempeñar las fuerzas de seguridad en la investigación delictiva. Como les decía, los ciberdelitos o delitos, digamos, a través de Internet cometidos por bandas organizadas, quizás sean el prototipo de delito transnacional, ¿no? Allí donde se trata de un hecho o unos hechos delictivos puestos en marcha, digamos, cuyas actividades se ejecutan, se llevan a la práctica en distintos lugares, generalmente en distintos países, y, por supuesto, sus efectos se producen también en múltiples lugares. Claro, la lucha contra un fenómeno internacional necesariamente sabemos que tiene que ser una lucha también de carácter internacional. De poco sirven medidas unilaterales, nuevas tipificaciones, por ejemplo, de delitos, si a nivel internacional no existe una armonización de esa punibilidad, por cuanto lo que pudiera resultar un hecho delictivo en España, pues como digo, podría encontrarse con que se trata de una situación perfectamente autorizada o sencillamente no regulada en el país de comisión, y por lo tanto esas exigencias tradicionales de doble incriminación pues ralentizarían o harían ineficaz una persecución, como digo, de tales conductas. En segundo lugar, junto con esta necesaria armonización de los tipos delictivos, también es importante armonizar o al menos adaptar, modernizar las medidas legales de investigación. Como les decía, en un momento en donde casi la totalidad de las comunicaciones entre las personas se llevan a cabo vía Internet, ya nadie utiliza el correo postal, quitando el envío de facturas o determinadas notificaciones por parte de instituciones públicas. Como digo, ya nadie utiliza el correo postal. Si tenemos una ley, un código procesal que regula la intervención de las comunicaciones postales o regula la intervención de las comunicaciones telefónicas, pero no regula la intervención de los correos electrónicos o del uso de WhatsApp, etcétera, pues lógicamente la eficacia de la persecución criminal se va a ver resentida.
junto con esta necesaria, como decía, adaptación o modernización de las medidas de investigación, pues también el tercer criterio clave es profundizar en el ámbito de la asistencia mutua internacional. Esa necesaria cooperación internacional, como digo, para investigar adecuadamente hechos cometidos en el extranjero o con resultados en el extranjero, o donde las pruebas se encuentren en el extranjero, o donde sus autores se hayan desplazado, como digo, evitando las fronteras nacionales, ¿no? Como digo, estas cuestiones, quizá el prototipo de delito al que más se pueden aplicar son los delitos cometidos a través de Internet, pero también aquellos delitos de carácter tradicional, como por ejemplo secuestros, extorsiones, homicidios, en donde sus autores se comunican vía telemática o en donde existe una importante relación con la tecnología, por ejemplo, acudir a la llamada Deep Web, ¿no?, a esa Internet profunda para contratar los servicios de un sicario o para la compra ilegal de armamento, etcétera, pues requerirán sí o sí de eficaces medidas tecnológicas de investigación, ¿no? Pensemos además que en un entorno totalmente virtualizado o digital como en el que nos encontramos actualmente, donde, como digo, la informática está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, pues cada vez más surge una abundante información, lo que podríamos denominar como, o lo que los tribunales están denominando como el entorno digital, como digo, abundante información de cualquier persona, de cualquier actividad, documentada en un soporte electrónico, que nos va a permitir, como digo, acceder a todo tipo de material que anteriormente sería casi impensable, ¿no? Una de las cuestiones que ahora mismo más se debate en torno a la proporcionalidad o no de estas medidas, tecnologías de investigación, de este uso o acceso a ese entorno digital o a esa información digital de los individuos, es la capacidad de crear perfiles de la personalidad. Si agrupamos, si cruzamos masivamente los datos que distintos sujetos, distintos operadores, distintas instituciones pueden tener de nosotros mismos, como digo, se puede llegar a elaborar un perfil de la persona que acabaría con cualquier atisbo de privacidad tal y como hasta ahora la conocíamos. Con lo cual, como digo, es importante tener en cuenta esta nueva faceta de la prueba electrónica a la hora de utilizarla, como digo, para el descubrimiento de los delitos. Por otro lado, también yo creo que es un elemento que debemos reflexionar. Así se ha hecho en España, como veremos a continuación, a la hora de examinar por parte de la jurisprudencia la legalidad y la proporcionalidad de determinadas medidas de investigación. Como les decía, a la hora de analizar también ese binomio entre legalidad y proporcionalidad de las medidas tecnológicas de investigación, debemos también tener en cuenta si las medidas que ahora se denominan tecnológicas de investigación, si las nuevas formas de acceder a esa evidencia en formato digital son o no una cosa nueva, son una nueva actuación o por el contrario es una nueva modalidad de lo que siempre ha sido la utilización de la tecnología existente en cada momento a lo largo de toda la humanidad. Lo digo sobre todo porque muchas veces uno de los aspectos que más vamos a discutir o más se ha discutido ante los tribunales de justicia es si existía una norma legal sobre la medida que se ha utilizado. Es decir, si la nueva herramienta de investigación tenía o no base legal. Lo digo porque, si ustedes se fijan, por ejemplo, particularmente les voy a hablar de la situación española. En España no hay ninguna norma, ningún precepto legal que establezca, por ejemplo, el uso de perros rastreadores. Desde hace siglos, milenios, me atrevería a decir yo, el ser humano se ha aprovechado de las facultades caninas de los animales para buscar alimentos e igualmente para buscar personas. Habitualmente en las desapariciones se utilizan perros rastreadores y no hay ningún precepto legal que diga que podemos utilizar esa tecnología
permítanme la expresión, esas capacidades caninas que no posee el ser humano para encontrar rastros o vestigios humanos, por ejemplo. Del mismo modo, en España, por ejemplo, el uso de una herramienta denominada georradar, es decir, un sonar capaz de analizar el subsuelo, por ejemplo, en búsqueda de cadáveres, o buscar falsos techos o dobles paredes para localizar registros de, hallazgos, por ejemplo, de drogas o de armamento o de cualquier otro elemento delictivo, por ejemplo, tampoco hay una norma que lo prevea. También se ha discutido, por ejemplo, en cuanto al uso de los rayos X. No me refiero ya a someter a un individuo a rayos X, que sí que lo incorporaríamos o lo introduciríamos dentro de lo que son las inspecciones corporales, pero, por ejemplo, someter un aparato, un objeto a rayos X o someterlo, por ejemplo, a determinados elementos químicos reactivos para ver si encontramos restos de pólvora o restos de sangre, pues todo eso son medidas, digamos, periciales o técnicas periciales que no cuentan con una disposición legal en nuestro Código Procesal Penal y se han utilizado desde antaño. La pregunta es, ¿utilizar hoy en día, por ejemplo, un dron o un telescopio específico difiere de lo que en la antigüedad era, por ejemplo, utilizar una torre de vigilancia para ver qué sucedía más allá del reino? ¿Utilizar hoy en día unos aparatos, unas cámaras, por ejemplo, con control remoto o, por ejemplo, unos dispositivos o balizas GPS para seguir el rastro de un teléfono móvil difiere de eso que utilizamos, como les decía, en la antigüedad? Por lo tanto, como digo, en ocasiones hay que tener en cuenta también si estamos hablando de nuevas formas de investigación antes desconocidas o si por el contrario estamos hablando de simplemente modernizar las técnicas policiales como siempre se han venido desarrollando, ¿no? En su día los agentes de policía utilizaban los caballos y los carruajes y hoy en día utilizan lanchas, utilizan aeronaves, utilizan helicópteros, ¿no? Con lo cual, como digo, ese es otro debate que también se ha sometido en España al análisis de los tribunales, sobre todo del Tribunal Supremo, por ejemplo, cuando la policía comenzó a utilizar balizas GPS para seguir el rastro de buques en alta mar, buques, por ejemplo, que procedían de Colombia o procedían de México o procedían del sur de Marruecos para localizarlos cuando llegaban, por ejemplo, a España o cuando llegaban a aguas territoriales españolas para descargar la droga, por ejemplo, ¿no? También hay que tener en cuenta que a mayor uso de la tecnología o a mayor sofisticación de las herramientas que utilicemos, lógicamente habrá contrapartidas. Piensen, por ejemplo, en lo que se conoce como la encriptación. Es decir, si utilizamos un determinado software específico para desencriptar un mensaje cifrado o determinado material, información que se encuentra en el interior de un equipo informático, habrá que justificar la autenticidad de lo desencriptado, lo cual obliga en ocasiones a discutir sobre la herramienta utilizada, si el código fuente utilizado es o no chequeable, es o no controlable, para evitar, como digo, que se pudiera estar alterando la prueba electrónica. También debemos tener en cuenta que esto obliga, evidentemente, el continuo avance en cuanto a los formatos, pues obliga a una continua inversión del Estado también en la modernización de las capacidades policiales y de las tecnologías utilizadas por la policía, ¿no? Y por último, otro elemento que quería tener en cuenta o que quería referirme dentro de estas premisas en cuanto a las medidas tecnológicas de investigación, que ya ha salido en otras ocasiones, es la transversalidad de la información digital. Es decir, las herramientas tecnológicas no sirven solo para investigar delitos tecnológicos, esto es evidente, sino que sirven para cualquier clase de delito.
Lo digo porque, si recuerdan, cuando hablábamos del convenio del Consejo de Europa en materia de ciberdelincuencia, el convenio sobre el cibercrimen del año 2001, denominado Convenio sobre Budapest, decíamos que era una importante norma internacional, era un convenio multilateral muy importante a la hora de luchar eficazmente contra el cibercrimen y planteaba, como les decía, una posible solución a esos hipotéticos conflictos de jurisdicciones o concurrencia de jurisdicciones para determinar qué país debe investigar y enjuiciar unos determinados hechos delictivos. Pues bien, yo les decía, este convenio es muy importante en materia de cooperación internacional, de asistencia judicial mutua, porque puede ser utilizado para cualquier medida de investigación que persiga obtener prueba electrónica. En este sentido, les remito a que se lean el artículo 14 dentro de esas disposiciones de naturaleza procesal del convenio, que dice que cada parte, cada Estado miembro, adoptará las medidas legislativas que resulten necesarias para establecer los poderes y procedimientos previstos en esa sección del convenio de cibercrimen, intervención de las telecomunicaciones en tiempo real, registro de equipos informáticos, etcétera, ¿no? Son medidas tecnológicas de investigación. Dice, para perseguir los delitos establecidos en los artículos 2 a 11 del presente convenio, como les decía, esos delitos de creación, difusión de pornografía infantil, ataques cibernéticos, etcétera. También dice, para los delitos cometidos por medio de un equipo informático, unas amenazas, por ejemplo, a través de un equipo informático, unos daños cometidos a través de Internet, ¿no? Y por último dice, para la obtención de pruebas electrónicas de un delito, de cualquier clase de delito, desde el delito más clásico, más antiguo, como pueda ser un homicidio, hasta el más moderno, como pueda ser una estafa bancaria a través de virus maliciosos. Pues como les digo, si de lo que se trata es de obtener información digital, en formato digital, por ejemplo, analizar el disco duro de un equipo informático, por ejemplo, analizar un archivo cifrado del tesorero de una organización criminal que documenta los pagos realizados, las personas, digamos, sobornadas, las instituciones que han recibido, como digo, dinero a cambio de determinados favores. Como digo, para cualquier obtención de prueba digital respecto de cualquier delito, este convenio es muy importante a la hora, como les decía, de garantizar una debida asistencia judicial internacional, por ejemplo, cuando la prueba digital se encuentra en el extranjero. Y por último, antes de analizar el aspecto español en cuanto a la actual regulación de las medidas tecnológicas de investigación, sí que es importante que la tecnología actual facilita no ya la obtención de información, sino la obtención de información en tiempo real. En un mundo caracterizado por un uso masivo de instrumentos electrónicos, la capacidad o la posibilidad de acceder, recopilar y analizar toda esa información es un enorme desafío. Pero acceder a la misma en tiempo real es esencial, ¿no?, para controlar y para prevenir hechos delictivos. En este sentido, si se fijan, el acceder en tiempo real a unas comunicaciones que tienen lugar a través de Internet va a plantear problemas también de territorialidad, es decir, de soberanía. ¿Por qué lo digo? Porque en un entorno digital el registro de un equipo informático no es equiparable al registro de un domicilio, por ejemplo. En el domicilio tenemos claro cuál es el continente, ¿no?, la vivienda, y cuál es el contenido, lo que se halla dentro de la vivienda. De modo que para registrar una vivienda que pueda localizarse, por ejemplo, en París, pues parece evidente que solo son competentes las autoridades francesas, ¿no?, que son las que deben decidir respecto de ese registro de esa vivienda ubicada en un barrio de París, por ejemplo. Ahora bien, cuando pretendemos registrar un dispositivo informático, nos encontramos con que este dispositivo informático puede ser, primero, registrado a distancia. Ninguna autoridad española puede a distancia registrar una vivienda que localizamos en París. Pero una autoridad española sí que puede acceder en tiempo real a las comunicaciones que estén teniendo lugar desde o hacia un equipo informático
que físicamente se encuentra en París. O también nos encontramos con que a la hora de acceder al contenido de un equipo informático ubicado en España, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, nos encontramos con que este equipo se encuentra conectado a la nube y todo el material, por decirlo de algún modo, la información a la que podemos acceder a través de ese dispositivo que encontramos en Madrid o en Barcelona, se encuentra en la nube, es decir, se encuentra en el extranjero. O no sabemos dónde se encuentra, ¿no? Debido a que muchas veces los servidores utilizan lo que se llaman servidores espejo, es decir, la información se encuentra en múltiples lugares al mismo tiempo. Claro, esto genera, como les decía, problemas a la hora de acceder a esa información digital, a esas pruebas electrónicas, va a generar o puede generar problemas de territorialidad y por lo tanto necesitarán de una colaboración internacional. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, ante la insuficiencia o ante la lentitud de esa colaboración internacional, nos encontramos con que la prueba electrónica se puede obtener de manera transfronteriza, es decir, sin necesidad de pedir colaboración a esas autoridades extranjeras. A diferencia de lo que decíamos anteriormente, de ese mundo corpóreo donde si hay que registrar un domicilio hay que acudir físicamente al domicilio, si hay que registrar un vehículo hay que acudir físicamente a donde se encuentra el vehículo, si hay que interceptar una carta postal, pues hay que, acceder a la misma, intervenirla entre el buzón de correos donde se deposita las distintas estafetas o servicios postales por donde haya transcurrido hasta el domicilio, digamos, destinatario. Pero si se trata de registrar o interceptar comunicaciones de un teléfono móvil, un equipo informático, acceder al contenido de servidores, etcétera, como les decía, es posible llevarlo a cabo de manera transfronteriza, ¿no? Para ello, tanto el Convenio Europeo del Cibercrimen, el Convenio del Consejo de Europa de Budapest, como algunos países de manera unilateral han regulado unas medidas de investigación denominadas registros transfronterizos de equipos informáticos, los Cross-Border Search, y también los llamados registros remotos de equipos informáticos, los llamados Remote Search. ¿Qué sucede con estas medidas? Pues como les decía, que tienen implicaciones transnacionales que aún no han sido resueltas. Miren, el artículo 20 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal del año 2000, ¿de acuerdo? Un convenio de la Unión Europea, no del Consejo de Europa, de la Unión Europea, permite la interceptación por parte de un Estado de las telecomunicaciones realizadas de otro sujeto que se encuentre en otro Estado miembro sin necesidad de asistencia técnica de este último. Por ejemplo, en ocasiones, ciudadanos que se encuentran en la frontera francesa o ciudadanos que, se encuentran en otro país, pero al efectuar telecomunicaciones inalámbricas, pues utilizan repetidores, utilizan antenas de un tercer país. Este tercer país puede acceder, como digo, a esas comunicaciones que no están teniendo lugar en su territorio, ¿de acuerdo? Y para ello no siempre necesita asistencia técnica de las operadoras, por ejemplo, francesas o italianas, ¿no? En estos casos lo que prevé el convenio es que en primer lugar haya una información, ojo, no es que se pida permiso, pero sí que las autoridades españolas sí saben que esas comunicaciones van a tener lugar en suelo francés, pues deberían informar a las autoridades francesas de que van a proceder a esa interpretación. O, en su caso, dice el convenio que una vez que tengan conocimiento de que la persona se encuentra en ese territorio extranjero, pues deben informar a esas autoridades extranjeras. Claro, el convenio del cibercrimen da un paso más. No solamente habla de interceptación de comunicaciones, como les decía, que puedan estar en la frontera, sino que directamente habla de registros de equipos informáticos. Y aquí nos dice, ojo, por un lado, las autoridades pueden ampliar el registro de un equipo informático a otros equipos que se encuentren interconectados con el, vamos a llamar, equipo número 1. El equipo informático número 1, piensen ustedes que es el equipo que localizamos en el domicilio del sospechoso.
a la hora de registrar su contenido, nos encontramos con que este equipo está conectado, digamos, puede acceder a discos duros virtuales, a servidores de correo electrónico o nubes que se encuentran, como digo, en el extranjero. El artículo 19 nos dice que se puede ampliar ese registro a esos otros equipos interconectados, pero siempre se encuentren en el mismo territorio. Claro, hoy en día, si se fijan, la mayoría de dispositivos o, digamos, servidores que facilitan el alojamiento, ¿no? Por ejemplo, Google Drive, por ejemplo, Dropbox, etcétera, pues no tienen su sede real en España. Los servidores no se encuentran en España, con lo cual este artículo 19 no nos serviría. Pues hay otro artículo, el artículo 32 del Convenio del Cibercrimen, que permite el acceso transfronterizo. Aquí ya estamos hablando de información que se encuentra en otro país, pero siempre que se trata de datos que hayan sido almacenados con libre acceso al público, es decir, con fuentes abiertas, o con el consentimiento legal y voluntario de la persona autorizada para divulgarlos a través de ese sistema informático. Es decir, por ejemplo, las autoridades españolas, conforme a este artículo 32, podrían acceder a información que se encuentre en abierto, por ejemplo, en una página web. Una página web cuyo servidor se localiza en Luxemburgo o cuyo servidor se localiza en Ucrania o en Malta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues bien, al considerarse fuentes abiertas, las autoridades españolas podrían obtener esa información, aunque, como digo, físicamente no se encuentre en España. Ahora bien, cuando no se trata de una fuente abierta, por ejemplo, la bandeja de entrada de un servidor de correo electrónico. Correo electrónico tipo Hotmail o tipo Gmail que se localiza en Estados Unidos. Pues en estos casos necesitaríamos bien el consentimiento del, digamos, del dueño o del usuario de esa cuenta de correo electrónico o bien la colaboración de la persona, dice la ley, legalmente autorizada para divulgarlos, es decir, de Hotmail, Microsoft, o de Gmail, Google. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que algunos países han admitido, al margen de lo que dice el Convenio Europeo en materia de cibercrimen, han admitido jurisprudencialmente los registros transfronterizos para la obtención de datos ubicados en el extranjero, ¿vale?, cuando se han obtenido desde el país de esas autoridades. En Estados Unidos hubo un caso, el caso United States contra Gorsov, Ivanov, del año 2001, donde el FBI, digamos, para detener a unos hackers rusos que estaban llevando a cabo actuaciones, digamos, contra intereses estadounidenses, pues, digamos, les tendieron una especie de trampa, ¿no? Les ofrecieron, a través de una empresa pantalla, les ofrecieron un puesto de trabajo en Washington y estas personas acudieron a la cita, acudieron a esa entrevista de trabajo y, bueno, les pidieron pues que acreditaran pues eso, cómo accedían a determinadas fuentes, etc. El equipo informático de las autoridades norteamericanas tenía un programa, un troyano, lo que se conoce como un sniffer, que permitía, digamos, grabar todo lo que se tecleaba y, por lo tanto, las claves utilizadas para acceder a ese material en el extranjero. El FBI se descargó ese material y lo utilizó ante las autoridades estadounidenses y fue admitido legalmente. En Australia también, por ejemplo, se permite, como digo, con motivo del registro de un equipo informático, se permite acceder no ya al equipo, sino a cualquier dispositivo que se encuentre, digamos, interconectado o desde el que se pueda tener acceso desde ese equipo investigado, como digo, con independencia de dónde se encuentre. ¿De acuerdo? Algo parecido, por ejemplo, también se ha regulado en Holanda, se ha regulado en Bélgica. En estos casos, dice la ley que deberá informarse a las autoridades del estado interesado, es decir, estado donde se encuentra ese servidor, si se pudiera determinar razonablemente. Si no sabemos dónde se encuentra, si lo que tenemos es una dirección IP que no ubicamos en un país concreto, pues como digo, sería factible. ¿Qué ha sucedido en España? En España, en el año 2015, como les he mencionado en otras ocasiones, se reforma la ley de enjuiciamiento criminal
para regular expresamente medidas tecnológicas de investigación que antes no estaban previstas. Antes se hablaba genéricamente de intervención de telecomunicaciones o de comunicaciones telefónicas y telegráficas, y se hablaba abiertamente de registros de lugares y documentos. Pues bien, ahora se regula expresamente como medida de investigación el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Es la forma técnica con la que se denominan a los equipos informáticos, tablets, teléfonos móviles, discos duros extraíbles, en fin, todo tipo, como digo, de herramientas o dispositivos que permitan un almacenamiento masivo de información. En estos casos, el artículo 588 sexis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: cuando con ocasión de la práctica de un registro domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática, o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repositorios telemáticos de datos, la resolución del juez habrá de extender su razonamiento a la justificación de las razones que legitiman el acceso a esa información contenida en tales dispositivos. Es decir, si con motivo de un registro domiciliario nos encontramos con equipos informáticos o dispositivos electrónicos, la orden judicial tiene que justificar, tiene que explicar por qué hay que registrar también el contenido de esos equipos informáticos o de esos dispositivos. Y el apartado C de este artículo dice: cuando quienes lleven a cabo ese registro tengan acceso a un sistema de información y tengan razones para considerar que los datos buscados se encuentran almacenados en otro equipo informático que se encuentre conectado, podrán ampliar el registro siempre que los datos sean lícitamente accesibles por medio del sistema inicial o estén disponibles para este. Claro, ¿qué entendemos por que los datos sean lícitamente accesibles? Que la orden judicial permite acceder a esa cuenta de Hotmail aunque se encuentre en el extranjero. En temas, por ejemplo, de pornografía infantil, cuando el investigado, cuando el titular del equipo informático facilita voluntariamente sus claves, su clave de correo electrónico, se ha entendido que no hay necesidad de requerir internacionalmente la colaboración de la entidad que da soporte a ese correo electrónico. Es decir, no necesitamos la ayuda de Microsoft para que nos facilite el correo electrónico de esa persona o, digamos, los mensajes ubicados en su bandeja de entrada, porque contamos con esa autorización, digamos, voluntaria, ese consentimiento del investigado. Pero si el investigado, por ejemplo, no facilita las claves, en estas ocasiones lo que se ha hecho es pedir colaboración, como digo, a las autoridades norteamericanas. Ahora bien, como les decía, una cosa es registrar un equipo en un domicilio y ampliar el registro a, digamos, la información que pueda estar en otro lugar, en otro país, en otro servidor. Y otra cosa distinta es los llamados registros remotos. Hoy en día, la mayoría de países en la Unión Europea están regulando como medida de investigación eso que mencionábamos del artículo 32 del convenio del cibercrimen, que son los llamados registros remotos. Es decir, no sabemos dónde se encuentra el equipo a investigar. El equipo a investigar es un dispositivo, un teléfono móvil o un ordenador que el sospechoso lleva consigo, ¿no? Un equipo portátil, por ejemplo, ¿vale? Lo único que sabemos es la dirección IP que utiliza ese señor para conectarse a Internet, pero ese equipo puede estar bien en nuestro territorio o bien fuera del alcance de nuestras autoridades. Por ejemplo, ese presunto terrorista internacional se encuentra en Francia, se encuentra en Rusia, se encuentra en Arabia Saudí, pero dirige una célula yihadista que pretende atentar contra intereses españoles o pretende atentar en suelo español. Pues bien, se ha regulado la posibilidad de acceder subrepticiamente, es decir, instalar de manera remota un programa en ese equipo portátil que físicamente se encuentra en Francia, en Rusia o en Arabia Saudí, como digo, y de manera remota, a través de lo que se denominan programas troyanos, acceder
a la información ubicada en ese equipo informático. Y esa información remitirla vía telemática a las autoridades españolas. Claro, esto por ejemplo es muy interesante, muy útil, como les decía, cuando se trata de acceder a dispositivos que no están al alcance de las autoridades. Y sobre todo para acceder, por ejemplo, a elementos claves, por ejemplo, las contraseñas utilizadas para el acceso a determinadas páginas web, a determinados foros, a determinados correos electrónicos. También, por ejemplo, las claves de cifrado y de, digamos, encriptado y desencriptado de las comunicaciones que se envían determinados sujetos, ¿no? Pero como les decía, en realidad estamos llevando a cabo una medida de investigación en el extranjero. Por lo tanto, como digo, es importante tener en cuenta que aquí habría elementos discutibles en cuanto a la legalidad de esa medida. Pero la mayoría de países, como les digo, España, Estados Unidos, Australia, muchos otros países han regulado, como les decía, estos registros remotos, ¿no? Ahí les menciono, por ejemplo, les recomiendo que se lean el artículo 588 septis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula, como digo, los registros remotos, eso sí, para la investigación de delitos muy particulares, muy graves, por ejemplo, delitos llevados a cabo por organizaciones criminales, delitos de terrorismo o delitos, por ejemplo, contra la Constitución, contra la defensa nacional, contra menores, ¿no? Con lo cual, como digo, es importante tener en cuenta estas nuevas capacidades tecnológicas y también tener en cuenta, como les decía, la regulación de esas nuevas herramientas que no dejan de ser herramientas con claras implicaciones internacionales o transnacionales. Un aspecto clave a la hora de estudiar la implicación, el alcance, los requisitos del uso de estas medidas tecnológicas de investigación en cualquier proceso penal es delimitar y analizar el factor de su proporcionalidad. En efecto, hablar de tecnología, hablar de uso de la tecnología en el proceso penal requiere llevar a cabo un examen de la proporcionalidad de estas medidas. Y por lo tanto, antes de analizar en concreto efectivamente la proporcionalidad de las distintas medidas tecnológicas de investigación, algo ya hemos visto, ¿no?, cuando hemos hablado de los registros remotos o de los registros transfronterizos, es preciso, como digo, examinar el principio de proporcionalidad en su conjunto. Es decir, el principio de proporcionalidad aplicado a la delimitación o a la posible afectación de los derechos fundamentales en el proceso penal. Y esto es así porque en España, como sucede en muchos otros países, el principio de proporcionalidad no está explícitamente recogido en nuestra Constitución. A diferencia, por ejemplo, de la Constitución, por ejemplo, de Sudáfrica, verán ustedes en una de las diapositivas que les facilito cómo sí que se recoge explícitamente el principio de proporcionalidad y cómo y los criterios a ponderar para delimitar si una determinada actuación es proporcionada o no. En España, como digo, no se recoge como tal, ni tampoco se recoge explícitamente en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Ello no quiere decir que no sea de aplicación, justamente lo contrario. Existe una evidente conexión entre los medios a utilizar, ¿no?, a los fines de esas diligencias de investigación, a los fines a los que sirve el proceso penal. Como digo, existe una evidente conexión entre los medios y la restricción o la afectación de esos medios utilizados respecto de los derechos fundamentales. Por ello, si se fijan, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos lo que viene a hacer, la fórmula que utiliza en varios artículos, es que, en primer lugar, reconoce el derecho fundamental como tal y posteriormente establece la posibilidad de un límite, de una afectación a ese derecho en virtud del interés general. El artículo 8, el artículo 9, el artículo 10, ¿no?, por citar algunos ejemplos, recogen los derechos a la privacidad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y junto con ese primer apartado donde enumeran el reconocimiento de ese derecho en concreto, establecen una salvaguarda, establecen una cláusula que viene a decir: cabe la posibilidad, como digo, de limitar este derecho siempre que ese límite sea necesario para la consecución de un fin propio de una sociedad democrática. La cuestión, por lo tanto, es analizar qué entendemos por un fin propio
de una sociedad democrática o un fin legítimo que valide, que permita, como digo, la restricción de ese derecho reconocido. Pues bien, para esto, para el examen de esa proporcionalidad de ese límite, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos lo que viene a hacer es una fórmula donde en distintas fases, a través de distintas pautas, examina si, perdón, les decía que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece 4 fases a lo largo de las cuales va a delimitar o digamos va a ponderar la afectación a ese derecho fundamental. En primer lugar, lo que viene a hacer el... Perdón. En primer lugar, les decía, se trata de constatar si ha habido o no una limitación a un derecho reconocido en el convenio, si ha habido algún tipo de afectación a la libertad de expresión, a la intimidad, al secreto de la correspondencia, etc. A un proceso público, por poner algunos ejemplos. En segundo lugar, se trata de constatar si esa limitación está prevista en el derecho del Estado miembro. Recuerden, y veremos a continuación, que junto con el principio de proporcionalidad es clave la concurrencia del principio de legalidad, no ya la legalidad de la pena, del tipo delictivo, sino también la legalidad de la medida limitativa de ese derecho fundamental. En tercer lugar, se trata de comprobar, o pasaremos una vez ya examinado que ha habido una afectación de un derecho fundamental y que esa afectación está prevista por una ley, hay que justificar, hay que comprobar la justificación de esa medida basada en la consecución de un fin legítimo. Y, por último, se trataría de examinar si ese fin legítimo autoriza, como digo, esa limitación y además esta se ha llevado a cabo de un modo necesario, poco gravoso y siempre fundamentado en la necesidad de, como digo, satisfacer un determinado interés general de la sociedad. Por lo tanto, como digo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examina, como digo, la necesidad de esa limitación y el fin perseguido. Esa limitación tendrá que ser proporcionada, en el sentido de que la medida o la afectación sea lo menos lesiva posible, teniendo en cuenta, como digo, la finalidad a la que persigue. Evidentemente, en estas actuaciones, en este control o en esta, digamos, supervisión que lleva a cabo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos respecto de las actuaciones de los tribunales nacionales, el Tribunal Europeo siempre ha jugado con un cierto margen de discrecionalidad. Esto es, ha facilitado, ha permitido a los estados cierto margen de apreciación a la hora no solo de aprobar leyes que contengan limitaciones a los derechos reconocidos en el convenio, sino también a la hora de interpretar, como digo, la proporcionalidad de esas actuaciones. Tengan en cuenta que hablamos de un convenio aplicable a más de cerca de 50 países son los que actualmente son miembros del Consejo de Europa, países con muy distintas tradiciones jurídicas, con muy distintas formas de entender la realización de los procesos judiciales y, por lo tanto, lo que viene a hacer el Tribunal Europeo es fijar unos estándares, unos mínimos a respetar sin perjuicio, como digo, de la idiosincrasia de cada país en cuestión. Evidentemente, el facilitar o el permitir este margen de apreciación pues también va a generar dificultades en cuanto a la interpretación de si un determinado derecho fundamental ha sido desproporcionadamente afectado. ¿Por qué? Porque a mayor amplitud de ese margen de apreciación, mayor dificultad para declarar la vulneración de ese derecho fundamental, ¿no? Con lo cual debemos también tener en cuenta ese margen de aplicabilidad que subyace en la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bien, ¿cómo ha interpretado la jurisprudencia española, es decir, cómo se interpreta este principio de proporcionalidad en el proceso penal español? Para ello, yo les recomiendo encarecidamente que lean una sentencia del Tribunal Constitucional Español, que es la sentencia 207/1996. Esta sentencia examina
una medida limitativa de un derecho fundamental clave, como fueron en su día las inspecciones o intervenciones corporales. Examina esa medida de investigación, las intervenciones corporales, desde la óptica del derecho fundamental a la integridad física y a la intimidad, y lleva a cabo una formulación de una, digamos, teoría general sobre el principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales. Más adelante entraremos más digamos, analizar el contenido de esta sentencia, pero como les digo, resulta una sentencia muy didáctica, muy ilustrativa, muy, digamos, condensa la filosofía de esta teoría de la proporcionalidad en el proceso penal. Y esta teoría se basa, como decía, en admitir medidas limitativas de derechos fundamentales siempre que esas injerencias estén previstas en la ley, sean necesarias en una sociedad democrática y estén destinadas a alcanzar un fin legítimo. Para ello, vamos a diferenciar entre presupuestos y requisitos de las medidas. Dentro de los presupuestos tenemos un presupuesto formal, el principio de legalidad, es decir, la medida tiene que estar establecida legalmente. Más adelante, también a lo largo de esta intervención, verán ustedes que muchas veces lo que han hecho los tribunales es, de algún modo, jugar con la legalidad y con la proporcionalidad, pero no de una forma cumulativa, no exigiendo ambos principios, sino, digamos, utilizando uno en defecto de otro. Por ejemplo, en el caso español ha sido muy debatida, ciertamente polémica, la insuficiencia legal, dada la, digamos, antigüedad de nuestra norma vigente, ha sido muy habitual la insuficiente regulación de una medida en concreto. ¿Qué han hecho los tribunales de justicia en España? Ante esa insuficiencia de legalidad, se han basado en el principio de proporcionalidad para justificar, de algún modo, para, no suplantar, pero sí de algún modo complementar, reparar esos déficits de regulación legal con criterios basados en la proporcionalidad. Es decir, que la medida, aunque no estuviera expresamente reconocida en la ley o no con los parámetros que viene a exigir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues se ha considerado que era una medida poco lesiva, que era una medida necesaria, que se había llevado a cabo un correcto juicio de ponderación, etc. Con lo cual, como digo, en ocasiones la actuación de los tribunales españoles ha sido complementar el principio de legalidad y no interpretarlo como sucede, como digo, conforme a esta teoría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige que tiene que ser una medida legal y proporcional. El segundo presupuesto que veremos, junto con el de legalidad, es que cumpla un fin legítimo, el llamado principio de la justificación teleológica, que atienda a un fin legítimo en una sociedad democrática. Y como veremos, no cualquier fin justifica, nunca mejor dicho, los medios. Y por otro lado, les decía, toda medida limitativa de derechos fundamentales debe cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos, a su vez, los podemos diferenciar o clasificar en requisitos extrínsecos, es decir, en cuanto a la forma de la decisión, y de otra parte requisitos intrínsecos en cuanto al contenido, en cuanto a la sustancia, digamos, de esa medida. Por lo que se refiere a los requisitos extrínsecos, pues ya veremos. Principalmente en España el, digamos, parámetro está en delimitar si una actuación que pueda afectar un derecho fundamental puede ser llevada a cabo sin una autorización judicial previa o si por el contrario es necesaria en todo caso un control judicial, es decir, una resolución judicial que valide, que autorice esa actuación. Ya veremos cómo otro de los requisitos, evidentemente, no basta con que haya una resolución judicial, sino que tendrá que estar motivada. Tendrá que ser una resolución, como digo, que pondere, que exprese los razonamientos por los cuales considera que la medida es proporcionada. Y, de otra parte, atendiendo al contenido de esa medida, pues aquí ya sí, dentro de los requisitos intrínsecos de esa medida de investigación, pues diferenciaremos entre idoneidad, necesidad
y proporcionalidad en sentido estricto, que son los 3 requisitos claves de toda medida limitativa de derechos fundamentales. Comenzando por los presupuestos, yo les decía, tienen que cumplirse 2 presupuestos. El principio de legalidad, es decir, que la medida esté al menos reconocida en la ley, por lo tanto no podemos utilizar la proporcionalidad como coartada, digamos, para justificar o para suplir los déficits de legalidad. Y en segundo lugar, la justificación teleológica, es decir, que esa finalidad que persigue la medida restrictiva de un determinado derecho fundamental, por ejemplo, unas escuchas telefónicas, una obtención de muestras de ADN, etcétera, responda a una finalidad legítima, ¿de acuerdo? Porque no cualquier fin es legítimo. En este sentido, les pongo como ejemplo los fines a los que atiende la prisión provisional. Ya hemos visto en la lección cuarta, al estudiar la investigación procesal, la fase de investigación y las medidas que se pueden adoptar, cómo la regulación de la prisión provisional atiende a conjurar una serie de peligros. No cualquier peligro, no cualquier fin, digamos, ideado para adoptar esa medida cautelar se considera legítimo. Así, por ejemplo, no es admisible el uso de la prisión provisional para, digamos, como medida de investigación. Es decir, para obtener pruebas o declaraciones o, digamos, de algún modo incentivar, cuando no, coaccionar al preso preventivo, al investigado, para que colabore con la justicia. La prisión provisional es una medida cautelar para evitar determinados riesgos o peligros, pero nunca una medida de investigación, o no debe ser utilizada como fuente de investigación. Tampoco puede servir para impulsar el proceso, es decir, para, como digo, adelantar actuaciones, ni mucho menos como una fórmula de sanción anticipada al sospechoso, ¿de acuerdo? Y por último, también ha sido en su día polémico porque se ha entendido el Tribunal Europeo sí que admite la prisión provisional basada en el peligro grave de alteración del orden público, pero una cosa es la posible alteración del orden público, digamos, autorizante de evitar, como digo, posibles reiteraciones delictivas, etcétera, a otra cosa distinta, que es lo que se hacía en España, y era utilizar la prisión provisional para, se decía, calmar la alarma social. La alarma social que provoca la comisión de un determinado tipo de delitos se evita, se reduce, se combate eficazmente con un proceso rápido, con un proceso diligente y con una rápida respuesta por parte del Estado, no con el uso de la prisión provisional. En este sentido, el Tribunal Constitucional ya advirtió como los únicos peligros que se consideran constitucionalmente legítimos a conjurar con la medida cautelar de la prisión provisional es evitar el peligro de fuga, es evitar el peligro de reiteración delictiva, es decir, que esa persona pueda seguir atentando contra determinados bienes jurídicos, y, en tercer lugar, el peligro de destrucción de pruebas, es decir, que pueda, en su caso, desbaratar el buen fin de la justicia. Fuera de estos peligros, como les decía, se ha entendido que cualquier otra actuación, cualquier otra privación de la libertad de una persona se consideraría desproporcionada. Bien, por un lado hemos hablado de los presupuestos. ¿Qué requisitos tiene que tener cualquier medida que restrinja derechos fundamentales? Y ya veremos cómo aplicamos esto a la obtención de prueba digital o al uso de la tecnología para la obtención de prueba digital. Por lo que se refiere a los requisitos extrínsecos, yo les decía, en ocasiones se exige la intervención de un órgano judicial para limitar los poderes del Estado. En este sentido, vemos cómo, por ejemplo, en la Constitución española hay 2 artículos que han sido siempre claves para delimitar los requisitos, pero también el alcance y los límites de ciertas medidas de investigación, que es el artículo 18. El artículo 18 de la Constitución española, si ustedes recuerdan, en su día, cuando hablamos del artículo 24, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso con todas las garantías, decíamos, es un auténtico código de derechos procesales. Pues bien, el artículo 18 también es un artículo complejo, con una estructura heterogénea, donde reconoce el derecho a la privacidad,
el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al secreto de las comunicaciones y el denominado derecho a la libertad informática o autodeterminación informática. Todos estos derechos relacionados con la intimidad o con la privacidad tienen una serie de, digamos, aristas o perspectivas diferentes y tienen un tratamiento distinto también en la Constitución. Fíjense, cuando habla de proteger la intimidad, honor y buena imagen de las personas, y propia imagen de las personas, perdonen, el artículo 18, el apartado primero del artículo 18, no establece ningún límite, no establece ninguna cláusula. Sin embargo, cuando reconoce el derecho al secreto de la correspondencia, lo que en España se denomina inviolabilidad de las comunicaciones, dice salvo resolución judicial. ¿Qué significa o cómo ha sido interpretado esto por parte de los tribunales de justicia? Pues que como el artículo 18.1 no establece esa salvaguarda, la policía, el Estado en general, también puede en determinadas circunstancias, afectaciones digamos leves, también puede llevar a cabo actuaciones que puedan digamos suponer una afectación leve al derecho a la intimidad de las personas. Por ejemplo, los denominados cacheos superficiales se entienden que no afectan a la integridad física, sino a la intimidad corporal y pueden ser llevados a cabo sin necesidad de una orden judicial. Por el contrario, el artículo 18.3, es decir, cuando la Constitución dice que solo se puede limitar las comunicaciones de una persona con orden judicial, significa que la policía no puede acceder, por ejemplo, al contenido de comunicaciones ni a otros datos externos, que ya veremos en su momento, si no es con una orden judicial. Como digo, la judicialidad en este caso de cualquier medida que afecte a las comunicaciones de una persona es esencial. Pero lógicamente, cuando hablamos de judicialidad, de medidas limitativas de derechos fundamentales, debemos pensar que son resoluciones, digamos, con un cierto margen de apreciación judicial. Es decir, no puede ser un automatismo. Las disposiciones limitativas de derechos fundamentales no se pueden adoptar, como digo, de manera automática. Requieren una específica ponderación por parte del tribunal para examinar si se dan o no esos requisitos intrínsecos que veremos a continuación. Y esa, como digo, esa ponderación judicial también es un requisito extrínseco de cualquier medida limitativa de un derecho fundamental. Es decir, tiene que contener esa decisión una motivación específica que exteriorice de manera razonada y además de una manera lógica, es decir, atendiendo a los criterios de la lógica humana, los criterios por los cuales, como digo, el tribunal considera que la medida, como digo, es proporcionada teniendo en cuenta cuál es el derecho fundamental afectado y teniendo en cuenta cuál es el interés perseguido con la misma. Además, piensen que aquí se da una relación directa entre ponderación o proporcionalidad y motivación. A mayor gravedad, a mayor trascendencia de la medida que se vaya a adoptar, mayor ponderación o mayor motivación exigida al órgano judicial. Piensen en el siguiente ejemplo. En su día, las comunicaciones de una persona eran básicamente comunicaciones postales. Hoy en día, las comunicaciones postales han casi caído en desuso. Nadie utiliza el correo postal o casi nadie utiliza el correo postal con asiduidad, sino que todo ha sido sustituido por las comunicaciones telemáticas. Envíos de mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos, en fin, todo tipo de modalidades de comunicaciones telemáticas. Incluso me atrevería a decir que las comunicaciones telemáticas han desplazado a las conversaciones telefónicas. Pues bien, no es lo mismo, digamos, no tendrá la misma afectación interceptar las llamadas telefónicas, y me quedo ahí, llamadas telefónicas del investigado, que decidir interceptar sus llamadas telefónicas, sus correos electrónicos, acceder, por ejemplo, a los datos de localización del teléfono móvil mientras está siendo utilizado, las direcciones web consultadas, etc. Si se fijan, esta segunda medida, actualmente prevista en la legislación española, es una medida claramente más invasiva,
digamos, lesiva de la intimidad de una persona que el acceder únicamente a sus conversaciones telefónicas. Por lo tanto, a mayor lesividad, mayor motivación por parte de los tribunales. En lo que se refiere a los requisitos intrínsecos, es decir, pasando ya a examinar ese verdadero juicio de proporcionalidad, cualquier medida que afecte a un derecho fundamental debe reunir o debe superar 3 juicios. El juicio de idoneidad, es decir, la medida tiene que ser apta, idónea, para alcanzar el fin perseguido. En segundo lugar, el juicio de necesidad, en el sentido de que la medida se considere necesaria, es decir, que no exista otra menos lesiva o menos gravosa para los derechos individuales afectados que sea igualmente idónea. Y en tercer lugar, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, examinar, atendiendo a las circunstancias del caso en concreto, cuál es el interés estatal perseguido con la adopción de esa medida y cuál es la afectación real a los intereses del ciudadano, como digo, afectado por esa medida. Por lo que se refiere a la primera, el juicio de idoneidad o requisito de la idoneidad, si se fijan, estamos hablando de una cuestión de carácter empírico, es decir, que la medida sea eficaz en el sentido de que sea idónea, sea apta para conseguir el fin. Sea apta desde un punto de vista cualitativo, es decir, por su propia naturaleza. Imaginen ustedes que el fin perseguido es evitar el riesgo de fuga de un sospechoso. Habría que pensar qué medidas son aptas para evitar el riesgo de fuga. Por ejemplo, ¿tiene sentido el embargo de bienes del sospechoso? Ello, cualitativamente hablando, no es algo idóneo para evitar una fuga. Por el contrario, la restricción de movimientos, la privación o la restricción de la libertad deambulatoria de esa persona sí que evitará el riesgo de fuga. Para, como digo, evitar ese peligro o para perseguir ese fin, ¿no? El tener a un sospechoso a disposición de la justicia, es evidente que el embargo de bienes o alguna medida de carácter patrimonial no parece muy idónea y, sin embargo, la privación temporal de la libertad deambulatoria de esta persona sí es idónea. A su vez, yo le decía, también desde un punto de vista cuantitativo, hay que atender también a la duración de la medida. Es decir, la privación de libertad de una persona a la espera de juicio no puede tener una duración indeterminada, por lo tanto, entraríamos en que la medida, aun siendo apta, resultaría excesiva sencillamente por su duración. Desde otro punto de vista, o mejor dicho, como segundo juicio a superar, la medida, si bien debe ser apta, debe entenderse necesaria en el sentido de que sea eficaz, pero igualmente poco lesiva o lo menos lesiva posible, como digo, para no ser desproporcionada respecto de los intereses del sujeto afectado por la medida. En el caso de la privación de libertad, nos encontramos con que pueden existir varias modalidades de restricción de la libertad de movimientos de una persona para evitar ese riesgo de fuga, y no todos ellos son iguales y no todos ellos son igual de necesarios o de lesivos. Por ejemplo, el ingreso en prisión provisional de una persona a la espera de juicio, como digo, se considera una medida claramente más lesiva que la retirada del pasaporte de esta persona o que acordar su arresto domiciliario o que, por ejemplo, acordar su libertad bajo fianza exigiendo una determinada comparecencia periódica de este sujeto ante las autoridades policiales o judiciales. Si se fijan, dentro de estas distintas formas de restricción de la libertad podemos hacer una graduación en cuanto a su lesividad y, atendiendo a las circunstancias del caso, atendiendo a ese riesgo objetivado de fuga, determinar cuál es la menos lesiva, la menos onerosa y, por lo tanto, la que se consideraría necesaria. Y, en tercer lugar, como tercer juicio, decimos que la medida debe ser proporcionada en un sentido estricto, es decir, analizar cuáles son los intereses de los ciudadanos que se van a ver afectados por esa medida, analizar cuál es el interés estatal, ¿no? En este caso la eficacia del proceso penal, y mediante técnicas de contrapeso o de ponderación de valores, pues delimitar cuál sería la medida más proporcionada en ese caso concreto. Claro, la cuestión se trata aquí de analizar
qué criterios o qué pautas nos sirven para calcular el interés estatal, ¿no? Y delimitar cuáles, como digo, por lo tanto, las capacidades del Estado. Por ejemplo, un criterio para medir ese interés del Estado a la hora de adoptar medidas cautelares es, en su caso, el fin esperado, es decir, la pena que pueda llegar, en su caso, a ser impuesta. Evidentemente, por ejemplo, para conjurar el peligro de fuga de un sujeto, no es lo mismo que él mismo se enfrente a una posible pena privativa de libertad de 2-3 años de prisión, que se enfrente a una posible pena privativa de libertad de 15 o 20 años de privación de libertad. Si se fijan, en este último caso, en estos delitos con penas tan elevadas, se entiende que resulta lógico pensar que el riesgo de fuga es mayor, ¿no? Porque el sujeto puede no tener un interés en evitar una posible pena de 2-3 años de cárcel, pero sí que puede tener razones fundadas para tratar de fugarse cuando la pena que pueda ser objeto de imposición pues atienda a 15 o 20 años, ¿no? Evidentemente, una cosa es la gravedad de la pena y otra cosa es, o puede, diferenciarse, es la gravedad del delito. En ocasiones se entiende que la gravedad del delito puede ser suficiente o como parámetro para permitir la adopción de medidas que limiten los derechos fundamentales de una persona, aun cuando la pena que pudiera corresponder por ese delito no sea grave. Les pongo un ejemplo. En España, para acordar la interceptación de las comunicaciones de un sospechoso, en la actualidad se atiende, por un lado, a un listado de delitos, pero también a un listado de penas. Se viene a decir, se pueden adoptar estas medidas, por ejemplo, cuando se estén investigando delitos cuya pena supere, en su grado máximo, supere los 3 años de privación de libertad. Si se fijan, lo que viene a decir la ley es que para delitos castigados con menos de 3 años de prisión, en principio no se podría acordar como medida de investigación las escuchas telefónicas, porque se considerarían desproporcionadas. Sin embargo, hay delitos en los que, no teniendo esa pena elevada, sin embargo sí que se consideran graves. Por ejemplo, delitos cometidos a través de Internet. Evidentemente, para investigar un delito, aunque la pena que tenga aparejada pueda ser de 1 o de 2 años, por ejemplo, amenazas a través de la red, se considera que una medida proporcionada, porque además resulta casi necesaria, es la intervención o, digamos, el conocimiento de las comunicaciones efectuadas a través de Internet. Por eso, la ley, junto con esa gravedad penológica, también tiene en cuenta que para los delitos que se cometan a través de Internet, pues serán necesarias medidas tecnológicas de investigación, como en este caso la observación o la interpretación de las comunicaciones telemáticas llevadas a cabo por el sujeto. De igual modo, por ejemplo, en su momento se consideraban delitos con una evidente trascendencia social los delitos cometidos por funcionarios. En estos casos, en ocasiones, la pena no llevaba aparejada pena privativa de libertad. Hoy en día sí, hoy en día la mayoría de delitos contra la administración pública pues sí que tienen esa pena. Pero en su momento muchos de estos delitos lo que tenían era una pena de inhabilitación, una pena privativa de derechos. ¿Qué ocurre? Que aún así, aunque no suponían ingreso en prisión, se entendía que la gravedad del delito radicaba en que se trataba de unos delitos contra la administración pública y por lo tanto permitían o autorizaban la adopción de medidas de investigación, como digo, limitativas de derechos fundamentales. Lo que nunca va a ser posible, es decir, se va a considerar desproporcionado, es que para asegurar una pena privativa de derechos se adopte como medida de cautelar una privación de libertad. Para aquellos delitos que no tengan aparejada pena privativa de libertad, habrá que justificar, de hecho la ley no lo permite, qué medidas se adoptan para asegurar el buen fin del proceso y, como digo, no será posible el ingreso en prisión provisional de una persona. ¿De acuerdo? Por otra parte,
También es importante tener en cuenta en la adopción o en el examen de la proporcionalidad de estas medidas, como les decía, no solamente la gravedad del delito, sino, por ejemplo, también la importancia del bien jurídico lesionado. Así, por ejemplo, se entiende que en los delitos cometidos contra menores o contra personas con la capacidad, limitada o, personas desvalidas o con la incapacidad modificada judicialmente, vemos cómo también el Código Procesal es proclive a autorizar ciertas medidas de investigación que en otras circunstancias pues no serían las más idóneas o consideradas proporcionadas. Bien, para ver un ejemplo de estos criterios, estos juicios aplicados a cualquier medida limitativa de derechos fundamentales, vamos a ver en el caso español dos ejemplos claros de medidas que en su día, como digo, fueron muy polémicas por sobre todo considerar que no se daban los mínimos legales de regulación legal de estas medidas. Por lo que se refiere a las medidas, a las intervenciones corporales, yo les decía, por un lado, pueden ser medidas que afecten a la intimidad personal, ¿no? Por ejemplo, investigaciones, o inspecciones corporales sobre, la superficie del cuerpo, y por otro lado pueden ser medidas que afecten a la propia integridad física, ¿no? Determinadas extracciones de fluidos, etc. Lógicamente, dentro de este tipo de medidas de investigación podemos diferenciar entre inspecciones, ¿no? Es decir, menos, por así decirlo, graves, o intervenciones corporales, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, extracción de elementos del cuerpo, exposición a radiaciones, etc. Pues bien, el caso que les comenté en su momento, el ejemplo de el caso resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional 207/1996, se refería al siguiente supuesto. Se investiga un posible delito de tráfico de drogas, delito grave, ya les adelanto, en España el tráfico de drogas tiene una pena, en principio el tipo básico es entre 3 y 9 años de prisión, ¿de acuerdo? Luego tiene otra serie de penas agravadas o atenuadas. Pero como digo, es un delito grave y se investigaba un delito de tráfico de drogas presuntamente cometido por un comandante de la Guardia Civil, un agente, de la Guardia Civil, un alto cargo. En este caso, dentro de los indicios con los que contaba el juez investigador del caso, estaban las declaraciones de varios detenidos y de algún confidente policial que venían a decir que ese sospechoso, ese alto mando policial, se quedaba con parte de la droga incautada en otras operaciones, consumía y utilizaba esa droga para consumo propio y para pago, a confidentes, para obtener, colaboraciones, y además también se dedicaba a revender, es decir, a traficar con esos alijos incautados. El juez decide adoptar como medida de investigación la obtención de muestras de cabello, en este caso del cabello o de las axilas de esa persona, como digo, para acreditar uno de los extremos, que sería que esta persona se dedica o ha consumido estupefacientes, porque como ustedes saben, en la raíz de los cabellos se puede determinar con bastante precisión el tiempo en el que una persona ha consumido drogas. Y esta persona se niega a someterse a esa pericia, no colabora, y el juez, como digo, decide instar nuevamente esta orden de investigación y se recurre en amparo la misma por entender, como digo, que no se daban la suficiente regulación de esta medida y además porque la misma se considera desproporcionada. Bien, en su momento el Tribunal Constitucional entendió dos aspectos. Primero, que la medida no estaba prevista en la ley. Esa obtención de muestras no estaba prevista en la ley y por lo tanto no era posible. En segundo lugar, advirtió lo siguiente, y aquí ya entramos en un juicio claro de proporcionalidad. No es posible, con una medida limitativa de derechos fundamentales, una medida que afecta, como digo, a un derecho fundamental, en este caso
la integridad física, no se considera proporcionado que la misma se adopte para cuando el fin, digamos, que se va a conseguir con la misma, cuando el objetivo es la obtención de un mero indicio y no una prueba relevante de los hechos. En el ejemplo que yo les ponía, el determinar que una persona es consumidora o no de droga no acredita, no sirve como una prueba incriminatoria de que trafique con droga. Es cierto que en muchas ocasiones los traficantes de droga pues también consumen, prueban, digamos, el producto, pero ello, como digo, no es acreditativo de un delito de tráfico de drogas. Por lo cual, el Tribunal Constitucional vino a decir que la medida adoptada, esa orden de obtención de cabellos del sospechoso, era desproporcionada porque con la misma lo más que se hubiera conseguido es acreditar un mero indicio y nunca una prueba de cargo. Piensen ustedes que con posterioridad la ley de enjuiciamiento criminal española se reformó para regular expresamente la obtención de muestras biológicas del sospechoso que acrediten su perfil de ADN. Claro, la pregunta que debemos hacernos es, bueno, si lo que se regula es la obtención de muestras para determinar el perfil del ADN, ¿qué sucede con otras intervenciones corporales? Por ejemplo, el someter a una persona a rayos X para delimitar si lleva en su organismo, por ejemplo, sustancias estupefacientes, ¿no? Si lleva, por ejemplo, bolas de cocaína o de hachís, ¿no? Entonces, como digo, es interesante tener en cuenta esto. Por otra parte, también se debatía si se podía utilizar o no la fuerza física en caso de negativa. Si se puede utilizar la coacción jurídica, es decir, darle, digamos, por llevar a cabo, entender una ficta confessio, o, por el contrario, más que una coacción jurídica, una coacción física. Finalmente, se ha rechazado la coacción jurídica, es decir, que de la negativa a someterse, como digo, a esa obtención de muestras de ADN no puede derivarse su incriminación en los hechos, pero lo que sí que cabe es el uso legítimo y proporcionado de la fuerza física. Bien, con respecto a las escuchas telefónicas, también me gustaría hacer un breve desarrollo de cómo estaban reguladas en España antes de la reciente reforma del año 2015 y cuáles fueron los problemas que planteó desde el punto de vista de la legalidad y desde el punto de vista de la proporcionalidad la intervención de las comunicaciones en el proceso penal en España. Habida cuenta, como les decía, de que la Constitución española era clara, las comunicaciones solo podían ser restringidas por orden judicial, pero la regulación procesal de esa resolución judicial, como digo, no era nítida y desde luego no era suficiente. Básicamente, ya les adelanto que podemos diferenciar dos etapas. De una parte, la regulación o digamos las intervenciones telefónicas sin base legal, lo digo porque la ley de enjuiciamiento criminal hasta 1988 regulaba la interceptación de las comunicaciones postales y telegráficas, pero no regulaba la intervención de las comunicaciones telefónicas, con lo cual en su momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos castigó, digamos, condenó a España, como digo, por falta de previsión legal de esta medida de investigación. Posteriormente, en el año 1988, se reforma la ley y se introduce la posibilidad de intervenir las comunicaciones telefónicas, pero se regulan de una manera claramente insuficiente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nuevamente condena a España por entender que la legislación española no reunía o no regulaba ciertos aspectos claves, como por ejemplo, qué delitos podían ser objeto de investigación a través de esta diligencia de investigación, los sujetos pasivos de la medida, cuánto podía durar esas escuchas telefónicas, porque la ley establecía unos periodos de máximo 3 meses, pero con prórrogas sucesivas, es decir, no había un límite tope. Y por otro lado, por ejemplo, las condiciones de conversación, de las conversaciones interceptadas, etc. Todos estos casos, o mejor dicho, debido a todos estos déficits legales, pues el Tribunal Europeo entendía que la legislación española era insuficiente. ¿Qué sucedió o qué ha sucedido en España desde, como digo, esa reforma del año 88 hasta la reciente reforma del año 2015? Pues que la ley no ha sido objeto de reforma, es decir, el legislador no ha tomado cartas en el asunto
y han tenido que ser los tribunales, en especial el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, quienes han tenido que complementar esa deficiente regulación legal con criterios o requisitos jurisprudenciales. En este caso hay un auto clave del Tribunal Supremo, que es el auto de la Sala Primera de 18 de junio de 1992 en el denominado caso Naseiro, un caso donde también, curiosamente, se investiga un delito de tráfico de drogas. El Tribunal Supremo viene a decir que, más allá de lo que establece la ley, ¿no?, de esa posibilidad de intervenir en las comunicaciones de una persona, para ponderar la proporcionalidad de la medida hay que tener en cuenta una serie de requisitos. En primer lugar, que esa decisión es exclusivamente jurisdiccional, es decir, que la intervención de las comunicaciones de una persona solo lo puede llevar a cabo un órgano judicial. Junto con esa debida, como decía, exclusividad jurisdiccional, es clave, como digo, que estas medidas atiendan a fines exclusivamente probatorios. Se trata de obtener material probatorio, material además decisivo, y por lo tanto no pueden servir, por ejemplo, con fines prospectivos para indagar a ver si ha sucedido algo, ¿no? Como digo, sin tener indicios suficientes, sin tener material previo para constatar la necesidad de la medida. Por supuesto, también era necesario que el juez fijara una duración de la medida y además justificara, en caso de prórroga, el porqué de esa necesaria ampliación de esa investigación. Además, se entiende que estas medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales están también regidas por el principio de especialidad. Sirven para la investigación de un fin específico, de un delito concreto que es objeto de investigación, y por lo tanto no pueden servir, como les decía, para investigar cualesquiera hechos que aparentemente pudiera haberse cometido, y por supuesto no pueden tener un fin torticero de justificarse para la investigación de un delito grave cuando en realidad lo que se quiere es conseguir material probatorio, por ejemplo, de otra causa. Como digo, si a esa regulación legal insuficiente se le sumaban todos estos aspectos analizados por el órgano judicial, el Tribunal Constitucional consideró que esa insuficiente habilitación legal se encontraba de algún modo compensada con ese especial análisis de proporcionalidad llevado a cabo por el órgano judicial y, por lo tanto, como digo, estas medidas se consideraron legítimas. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia, mejor dicho, en un auto de inadmisión de un asunto, el auto Azulcair Cobán contra España, de 25 de septiembre del año 2006, vino a decir lo siguiente: la normativa aplicable, es decir, la base legal para las escuchas telefónicas en España, lo constituye el artículo 579 de la Ley de Enjuicio Criminal, en combinación con esos requisitos jurisprudenciales fijados por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, y por lo tanto esa jurisprudencia estable y reiterada de los tribunales españoles complementaba el régimen legal y se entendía que estas medidas, o mejor dicho, las actuaciones suplían esos déficits y eran acordes, por lo tanto, con las previsiones del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Siempre se deseó, de hecho es verificable que en muchas resoluciones se deseaba y el Tribunal Constitucional instaba al legislador a que reformara la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular específicamente y de manera detallada esas medidas de investigación, estas tecnologías de investigación, porque además, no lo hemos hablado anteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha matizado o ha especificado que el requisito de legalidad o el principio de legalidad no se refiere solamente a la existencia de una ley, sino sobre todo a la calidad de la ley. Si no basta con que haya una norma con rango de ley que regule una determinada limitación de un derecho fundamental, sino que tienes una norma clara, precisa, que delimite los supuestos, que establezca los límites en los cuales se podrán acordar este tipo de medidas. Y por lo tanto, como digo, resulta clave, que ese régimen legal pues sea un régimen detallado.
a día de hoy en España podemos decir que la legislación actual, con motivo de la reforma del año 2015, establece de una manera clara, suficiente, en qué supuestos, sobre qué personas, respecto de qué delitos se pueden acordar diversas medidas de investigación y por lo que se refiere a las escuchas telefónicas, pues se ha detallado además cuándo se pueden interceptar las comunicaciones telefónicas, las comunicaciones telemáticas, los datos asociados a una comunicación, los datos de localización, la dirección IP, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que hoy en día la legislación española se ha puesto a la altura de los estándares europeos en esta materia. Y una vez dicho esto, vamos a finalizar con un examen comparado de qué criterios, qué parámetros han utilizado distintos tribunales, el Tribunal Supremo norteamericano, el Tribunal Constitucional Federal alemán y el Tribunal Constitucional español, a la hora de examinar, a la hora de ponderar el uso de la tecnología y determinadas medidas tecnológicas de investigación respecto, como digo, de este principio de proporcionalidad y respecto de los derechos fundamentales que pueden haberse visto afectados. Vamos a examinar, por lo tanto, como digo, los criterios de estos tres tribunales norteamericano, alemán y español para ver qué pautas han seguido para examinar la proporcionalidad en el uso policial de la tecnología con estos fines investigativos. Bien, comenzando por la doctrina de la Corte Suprema norteamericana, a la hora de hacer este juicio, este análisis del uso de la tecnología en la investigación criminal, voy a centrarme específicamente en ciertas sentencias del Tribunal norteamericano en materia de pesquisas y registros, sobre todo a la hora de delimitar cuándo se ha considerado que esas actuaciones consistían en una search, es decir, una invasión, digamos, de la cuarta enmienda y, por lo tanto, se necesitaba una orden judicial previa y en qué supuestos no. Para ello, al examinar la doctrina de la Corte Suprema, podemos ver un primer grupo de sentencias, sobre todo las dictadas hasta los años 60, ya veremos hasta el caso Katz del año 67, donde la protección de la privacidad se fundamentaba en la idea de propiedad. Así, por ejemplo, se partía de la idea de si había habido una afectación física, es decir, una invasión física en el domicilio de una persona para delimitar, como digo, si se había vulnerado su privacidad. En la sentencia Olmsted de 1928 se consideró que la grabación policial de las conversaciones telefónicas llevadas a cabo sobre la operadora, no físicamente en el teléfono del domicilio del investigado, no se consideraban una invasión física de su domicilio y por lo tanto no era necesaria una orden judicial. Por el contrario, en el caso Silverman, 1961, se determinó, el Tribunal norteamericano declaró que la instalación de un micrófono en una pared exterior, pero adyacente al domicilio, a la vivienda, sí que constituía un registro ilegal a los efectos de la cuarta enmienda, porque se entendía que constituía una entrada física en las propiedades del acusado. Como digo, se produce un cambio de paradigma con la sentencia del caso Katz en 1967, un cambio de paradigma que podemos condensar en una frase del Tribunal Supremo. La Constitución protege a las personas, no lugares. En este sentido, la protección constitucional de las comunicaciones de una persona no se basa tanto en si éstas se han obtenido dentro o fuera del domicilio, sino sobre una idea que el tribunal delimita o denomina como si se han visto afectadas las expectativas razonables de privacidad del individuo en relación con esa privacidad protegida por la cuarta enmienda. En este sentido, a partir de esta sentencia, el Tribunal Supremo norteamericano tiene en cuenta si la persona ha mostrado o no una real expectativa de privacidad y si los poderes públicos deben reconocer esa expectativa como una expectativa razonable. Así, por ejemplo, en el caso Smith contra Maryland, en 1979, el Tribunal Supremo consideró que no existía una expectativa razonable de privacidad respecto de los números de teléfono que eran marcados en el dial
del teléfono, porque, como digo, entendió que no existía una expectativa de privacidad sobre la identificación de esos números, sí sobre las conversaciones mantenidas, en todo caso. ¿De acuerdo? Por lo que se refiere a, como digo, el uso de instrumentos de investigación, podemos determinar que el Tribunal norteamericano, el Tribunal Supremo, ha tenido en cuenta tres principios o tres criterios a la hora de concretar si va a ser necesaria o no una orden judicial. En primer lugar, analiza cuál es el objetivo de la investigación, es decir, qué es lo que se va a vigilar a través de estos medios tecnológicos. Así, por ejemplo, la vivienda, el domicilio, como sabemos, tiene o goza de una especial protección, una protección mayor que cualquier otra propiedad, cualquier otro objeto o propiedad del investigado. El domicilio es el lugar por excelencia para el desarrollo de la vida privada de una persona y va a obtener mayor protección que, por ejemplo, un vehículo o una propiedad comercial, un negocio, etc. En este sentido, por lo tanto, el uso de instrumentos de investigación sobre el domicilio van a tener una interpretación restrictiva en cuanto a su utilización sin control judicial previo que aquellos que se refieran, por el contrario, sobre otro tipo de objetos o lugares. Segundo criterio. Hemos visto el criterio de qué es lo que se va a vigilar. Segundo criterio. ¿Qué tipo de información se va a obtener con esa vigilancia? Allí donde la tecnología arroje detalles íntimos o privados, es más probable que se considere que algunos de los derechos de la privacidad se han visto vulnerados. Por ejemplo, como veremos a continuación, no es lo mismo indagar o rastrear el seguimiento de una persona por vías públicas, por carreteras, por ejemplo, a lo largo de la ciudad, que rastrear sus movimientos dentro de un espacio cerrado. No es lo mismo grabar, por ejemplo, en un lugar público, en un centro comercial, que grabar, por ejemplo, en dependencias privadas como puedan ser unos aseos, un gimnasio, mejor dicho, digamos, la zona de duchas o la zona para vestirse y desvestirse de un gimnasio, como digo, que se entiende que puede ser una esfera más íntima. Y el tercer criterio, tenido en cuenta por el Tribunal norteamericano, yo creo que esto es clave y va a ser clave para el futuro, es qué instrumento tecnológico se ha utilizado. Es decir, cuál es la naturaleza de la tecnología utilizada. En ese sentido, el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que el uso de avanzados o sofisticados medios tecnológicos de investigación que no están al alcance de cualquier persona, digamos, deben ser utilizados de una manera más restrictiva y, por el contrario, el uso de instrumentos comunes, habituales, ampliamente conocidos por los ciudadanos, generan una menor expectativa de privacidad y, por lo tanto, sí que serían utilizables, por ejemplo, por las fuerzas policiales. Fíjense, con respecto al uso de cámaras de filmación, en el caso Ciraolo, en 1986, el Tribunal Supremo validó una conducta policial consistente en que, con un helicóptero y una cámara fotográfica corriente, se fotografió una plantación de marihuana que se encontraba en una finca propiedad del investigado. El Tribunal Supremo consideró que esas actuaciones policiales no vulneraron la cuarta enmienda porque, como digo, los medios utilizados, en este caso un helicóptero, era una práctica cotidiana a nivel comercial en los Estados Unidos, porque la droga podía ser vista a simple vista, es decir, no se utilizaron específicos telescopios o teleobjetivos, ¿no? Y además porque, como bien ha reiterado en otras sentencias, no se puede pedir a la policía que cierre los ojos al pasar por la calle o en este caso al sobrevolar una casa, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, que la tecnología no fue específicamente muy desarrollada. Por el contrario, en el caso Kilo, en el año 2001, sí que rechazó, es decir, declaró que hubiera sido necesaria una orden judicial en este caso se utilizó unas cámaras de visión térmica para detectar las radiaciones térmicas
procedentes del interior de un domicilio donde se sospechaba que se estaba llevando a cabo o existía una plantación de marihuana. Claro, si se fijan, si acudiéramos a la antigua doctrina de una afectación física del domicilio, no es lo mismo acceder al interior del domicilio para determinar si se está cultivando marihuana que desde el exterior, es decir, sin llevar a cabo una actuación física, a través de esas cámaras de visión térmica detectar las lámparas de rayos UVA que están siendo utilizadas, como digo, para el cultivo de la marihuana. Sin embargo, note, el Tribunal Supremo ya no tiene en cuenta ese criterio de la propiedad, sino el criterio de la privacidad. Y considera que ese uso de cámaras de visión térmica pues es un material avanzado, no ampliamente utilizado digamos, por la sociedad en general, y constituye una afectación, como digo, de la inviolabilidad del domicilio, en este caso basado en esa idea de privacidad. Por lo que se refiere al uso de balizas de seguimiento, las llamadas balizas policiales o GPS, también me gustaría destacar dos sentencias claves. Por un lado, en el caso Notch, en el año 1983, el Tribunal Supremo norteamericano declaró que la instalación de un radiotransmisor en un bidón de cloroformo que previamente había, digamos, sido configurado por la policía, se le había acoplado, como digo, ese localizador y se le vendió, ¿no? Un agente encubierto pues le vendió ese material con el que se iba a utilizar, posteriormente se iba a fabricar droga. El venderle, como les decía, ese bidón y el seguirle a través de las vías públicas, se entendía que no afectaba a una expectativa razonable de privacidad del sospechoso cuando éste se mueve, como digo, por vías públicas, por carreteras, a lo largo de la ciudad. Por el contrario, en el caso Caro, 1984, el caso era parecido, es decir, la instalación de una baliza, de un radiotransmisor, pero en este caso se utilizó para conocer los movimientos de un sujeto en el interior de su residencia privada. Y aquí sí, el Tribunal Supremo tuvo en cuenta o entendía que las residencias privadas sí que son lugares en los que el individuo normalmente espera una intimidad libre de cualquier injerencia gubernamental, sin autorización judicial, y por lo tanto sí que se declaró contraria a la cuarta enmienda. Les he dicho que el Tribunal Supremo norteamericano entendía que no hay una expectativa razonable de privacidad cuando una persona, transita por las vías públicas. Pues bien, en el caso Jones, en el año 2012, se matizó lo siguiente. Es cierto que conocer, el movimiento de una persona en espacios públicos no supone una afectación excesiva a su privacidad, pero la duración o la excesiva duración de ese rastreo sí que puede suponer una afectación desproporcionada. En el caso Jones se instaló se analizaron los datos GPS de una persona durante un periodo de 28 días, las 24 horas del día. En este caso, el Tribunal Supremo entendió que sí que la duración, la intensidad de esa injerencia sí que suponía una afectación a la privacidad del individuo. Bien, esto por lo que se refiere a la Corte Suprema norteamericana. ¿Cómo ha, ponderado el Tribunal Constitucional alemán el uso de la tecnología en, labores de investigación criminal? Pues bien, el Tribunal Constitucional alemán ha delimitado un derecho fundamental relacionado, pero autónomo respecto de la privacidad, como lo es el llamado derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, el derecho de los ciudadanos a conocer qué información, qué saben de ellos y, sobre todo, qué datos se recopilan, se archivan y se utilizan por parte de las autoridades. Ese derecho a la autodeterminación informativa dio lugar a que el Tribunal Constitucional alemán, como digo, estableciera que no era posible, de una manera desproporcionada, ese acopio sistemático de información de una persona, posteriormente, como digo, tratado, incluso tengan en cuenta que esta doctrina es muy anterior a la configuración actual de los equipos informáticos que permiten un cruce masivo de datos, y como digo, ello debía residenciarse en ese núcleo del derecho a la intimidad de las personas. Algo parecido
sucedió posteriormente, o digamos otro caso donde también el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse, fue en un tema relacionado también con el uso de balizas GPS para rastrear los movimientos de una persona. En el caso Uzun, en el año 2005, donde se analizaba la validez de la utilización de esas balizas de seguimiento GPS por parte de la policía del vehículo del sospechoso, el Tribunal Constitucional alemán validó esas actuaciones por entender que, si bien esa medida de investigación supone una injerencia en el derecho a la intimidad del individuo, su alcance, su intensidad, no llegaban, digamos, a tal nivel que se entendiera vulnerada la dignidad humana o el núcleo, como digo, esencial del desarrollo de la propiedad privada. Pero hay que matizar que posteriormente la ley se ha modificado, la legislación alemana se ha modificado y se exige autorización judicial para el empleo de estos instrumentos porque el Tribunal Constitucional estableció, digamos, una cláusula. Vino a decir, hay que estar atentos al desarrollo de la tecnología y a su uso como medidas de investigación porque un uso abusivo de la tecnología podría afectar a la autodeterminación informativa y a la dignidad personal cuando, como digo, a través de instrumentos tecnológicos se pudiera llevar a cabo lo que en términos alemanes se denomina como Rundüberwachung, es decir, un análisis del perfil de la personalidad de una persona. Es decir, llevar a cabo una investigación integral, sus datos de sus movimientos, sus, por ejemplo, lugares a los que viaja, con quienes se relaciona, el contenido de conversaciones, etcétera, la creación de perfiles de la personalidad de un individuo supone una afectación seria, grave a la intimidad de las personas y por lo tanto debe ser objeto de un debido control judicial. Y otro caso muy famoso, con motivo de una medida de investigación que ya hemos analizado anteriormente, que eran los registros remotos, el Tribunal Constitucional alemán anuló una norma policial alemana que establecía el uso de estos registros remotos para la investigación de delitos de terrorismo porque vino a advertir que la legislación hasta el momento aprobada en Alemania se centraba en la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, es decir, de manera separada, pero advertía que a través de este desarrollo tecnológico era posible una medida desconocida hasta el momento como era emplear las comunicaciones del sospechoso para infiltrarse subrepticiamente en su equipo informático y por lo tanto eso no era registrar un domicilio, pero tampoco era interceptar unas comunicaciones, ¿no? Ello dio lugar a que el Tribunal Constitucional declarara la existencia de un nuevo derecho fundamental, el llamado derecho a la integridad y a la confidencialidad de los equipos informáticos. De modo que, a partir de entonces, para el examen del interior, para el registro de un equipo informático, da igual si este tiene lugar de manera física o de manera remota, es necesaria una orden judicial previa. También les cito la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, pero podrían ustedes tomar cualquier sentencia de la casi totalidad de tribunales constitucionales europeos en materia de datos conservados por las operadoras de telefonía. Miren, en Europa, con motivo de los atentados del año 2004 en Madrid y del año 2005 en el metro de Londres, se puso en marcha un paquete legislativo donde inicialmente el objetivo era armonizar el mercado europeo interior en materia de comunicaciones electrónicas, pero con fines de prevenir y de combatir eficazmente el terrorismo. Básicamente este paquete de medidas se cristalizó en una directiva comunitaria donde se obligaba a todas las operadoras de telefonía, en realidad a los operadores de comunicaciones a través de Internet, no solo telefonía, sino también, como digo, Internet, a conservar determinados datos de todas las comunicaciones efectuadas a través de redes informáticas. Determinados datos que se establecían en un listado como no solamente el origen de la llamada, el destinatario de la llamada, los intentos de llamadas, números telefónicos, direcciones IP utilizadas, datos de localización
del terminal cuando estaba siendo utilizado, etcétera, ¿no? Como digo, esta directiva establecía un periodo de conservación entre 6 y 24 meses a los fines de investigar delitos graves. Básicamente decía esto. Claro, ello dio lugar a que algunos países regularan leyes específicas en materia de obligaciones de conservación de datos electrónicos por parte de esas empresas, y ello dio lugar a que se recurrieran esas leyes por considerarlas que suponían una afectación masiva e indiscriminada de los derechos a la intimidad de cualquier ciudadano, por cuanto todos, con independencia de que fueran objeto de una investigación, etcétera, respecto de todos los ciudadanos se iban a conservar sus datos electrónicos. Pues bien, algunos tribunales constitucionales anularon esas legislaciones entendiendo que, como digo, esas regulaciones excedían del principio de proporcionalidad, se consideraban, como digo, una afectación desmesurada e indiscriminada debido, como digo, al uso de la tecnología, al acopio y cruce masivo de datos que podía dar lugar, como digo, a acabar prácticamente con la privacidad de las personas. Con lo cual, como digo, finalmente hay que decir también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló esa directiva por considerar que no reunía o digamos no se adecuaba a los parámetros de proporcionalidad y de respeto al derecho a la intimidad, que también está reconocido como uno de los derechos fundamentales en la Carta Europea de los Derechos Humanos, en la Carta Europea, perdón, de los Derechos Fundamentales. Por último, ¿cómo han afrontado los tribunales españoles, cómo han afrontado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo españoles la aplicación de la tecnología a labores de investigación criminal? En este sentido, principalmente voy a centrarme en una serie de medidas de investigación que en su día no estaban reguladas expresamente, como digo, ahora sí. Con motivo de la reforma del 2015 sí que tenemos una mínima base legal, pero en su momento no estaban previstas y, sin embargo, los tribunales legitimaron su uso. Fíjense, cuando ya lo he mencionado anteriormente, cuando utilizamos instrumentos poco tecnológicos, por ejemplo, el uso de perros adiestrados, no se discute la afectación, digamos, excesiva de la privacidad de una persona, ¿no? El que un perro sospechoso, por ejemplo, olfatee un paquete postal, una maleta, pues se entiende que es una medida adecuada para salvaguardar, como digo, para evitar en su caso la introducción de drogas en nuestro país. La pregunta es, si en lugar de utilizar un perro rastreador, utilizáramos, por ejemplo, una baliza acoplada a ese paquete para rastrear sus movimientos, ¿cambiaría en algo? Del mismo modo, por ejemplo, cuando un agente de policía, digamos, pone la oreja, ¿no? Como comúnmente se dice, y escucha una conversación privada que dos personas están teniendo lugar, por ejemplo, en la calle o en una discoteca, en un bar, en una oficina, entendemos, el Tribunal Supremo siempre ha declarado que esas escuchas orales, directas, presenciales por parte del agente de policía no suponen una afectación a la inviolabilidad de las comunicaciones de esos dos sujetos que están hablando entre sí, ¿no? Si en lugar de poner la oreja el agente de policía instalara un micrófono en esa discoteca, en esa oficina o en esa esquina de la calle donde estas personas están manteniendo esa conversación, ¿cambiaría en algo la percepción? Pues bien, ya les digo que en España hasta el año 2015 estas actuaciones no estaban expresamente incorporadas, sino que el Tribunal Supremo pues entendía que habían dentro de las legítimas labores policiales de investigación. Expresamente con motivo, por ejemplo, de la instalación de micrófonos, ¿no?, en determinados lugares, el Tribunal Supremo se pronunció en 2 ocasiones y el caso era básicamente similar. Con orden judicial, eso sí, con orden judicial la policía solicitó y obtuvo un mandato judicial para colocar un micrófono en una celda, en un calabozo, donde se había detenido a unas personas investigadas por un presunto delito de asesinato, con el fin de que estas personas
hablaran entre sí, es decir, tuvieran alguna conversación mientras estaban siendo objeto de detención y poder utilizar esas conversaciones para ver si así averiguaban, por ejemplo, dónde se encontraba el cadáver de la persona asesinada. El Tribunal Supremo validó la utilización de esos micrófonos con un argumento, yo lo voy a decir de una manera resumida, pero el argumento básicamente es el siguiente. El Tribunal Supremo dice, no tiene sentido que judicialmente se pueda interceptar, es decir, se pueda desproteger una conversación telefónica y no se pueda interceptar, en este caso, grabar una conversación no telefónica, en este caso una conversación oral entre dos personas. Dicho de otro modo, si la Constitución protege las comunicaciones telefónicas y permite interceptarlas con orden judicial, las conversaciones no telefónicas también pueden ser objeto de grabación, en este caso con un mandato judicial. Pues bien, sin embargo, el Tribunal Constitucional, en este caso, advirtió en el año 2014 que no era posible. No era posible porque no había base legal alguna. En este caso, el Tribunal Constitucional, vino a establecer que, al igual que en su día había hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, había una total ausencia de regulación legal sobre esa materia, ¿no? Es decir, una cosa es que la ley prevea como medida de investigación la interceptación de comunicaciones telefónicas y otra cosa distinta es que la ley no regule de algún modo el uso, por ejemplo, de micrófonos con fines investigatorios. En este sentido hay que tener en cuenta que previamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en dos sentencias que les recojo aquí en sus diapositivas, también se había pronunciado en este sentido, ¿no? Con motivo del uso de micrófonos, como digo, para grabar conversaciones conversaciones orales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se centra en lo que denomina la calidad de la ley. Es decir, la ley tiene que utilizar términos claros, detallados, que permitan a cualquier persona conocer en qué circunstancias y bajo qué condiciones los poderes públicos pueden, como digo, acceder a ese ámbito de privacidad de las personas y, por lo tanto, como digo, sin una mínima base legal, pues no era posible. Pues bien, ello dio lugar, como digo, a que el Tribunal Constitucional anulara unas pruebas obtenidas en virtud de esas grabaciones y ello dio lugar a que en el 2015, es decir, algunos meses más tarde, la ley de enjuiciamiento criminal fuera reformada explícitamente e incluyera como medida de investigación la grabación de comunicaciones orales directas. A partir de entonces, el artículo 588 quater regula como medida de investigación la utilización de dispositivos que permitan la captación y grabación de conversaciones orales directas entre dos personas, ya sea en la vía pública o en cualquier otro espacio cerrado como el domicilio o en cualquier otro lugar. Insisto, actuaciones con control judicial y debidamente motivadas, ¿no? Con lo cual, como digo, yo creo que esto es ilustrativo de el valor que los tribunales han dado al desarrollo tecnológico y las implicaciones que este desarrollo tecnológico han tenido o tienen en la posible afectación de la privacidad de las personas. Hasta aquí esta última lección. Espero sinceramente que les haya gustado, que les haya interesado y, como ya les he reiterado en otras ocasiones, tienen a su disposición mi correo electrónico. Quedo a su disposición para si desean formularme algún tipo de pregunta o algún tipo de cuestión al respecto de los asuntos tratados. Ha sido un verdadero placer el poder, digamos, compartir ya a través de estas grabaciones, pues estas especialidades o estas circunstancias concretas del proceso penal español, y les deseo muchos éxitos en sus labores académicas y en sus investigaciones. Con el ánimo de que algún día podamos coincidir en persona, me despido muy atentamente y, insisto, les agradezco la oportunidad de haber colaborado en la impartición de este curso de Derecho Procesal Internacional. Nada más, muchas gracias.